Bueno, muy buenas noches para todos. Muy buenas noches. Una bienvenida con mucho amor, con mucho cariño a todas aquellas personas que nos están acompañando y a quienes quizás por alguna dificultad pues no podrán ver este espacio en vivo y en directo, pero sí de pronto en diferido. Agradecerles por haber sacado este espacio y poder estar con nosotros hoy, donde tocaremos un tema bien importante y es el de cerrar ciclos para poder avanzar. Nos está acompañando Claudia Liliana Franco, ella es psicóloga holística con ardua experiencia en todo lo que tiene que ver incluso con el trato y contacto con mujeres. Es líder en muchas áreas del país. Para mí, y sé que para We to Coach como tal, es muy grato poder saber que contamos con tu presencia y que desde tu experiencia y conocimiento nos vas a poder ampliar un poco este tema. Sí, cerrar ciclos para Gracias. avanzar. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lady? Muchas gracias a We2Coach. Es de verdad un honor estar y como estaba ahorita pensando, ¿no? Otros fueron luz para nosotros, así que nosotros hoy nos corresponde también dar un poquito de esa luz, así que muy honrada de estar en el programa. Ay, ok, muchísimas gracias de nuevo. Y pues bueno, vamos a empezar nuestro espacio preguntándonos un poco desde ese enfoque psicológico, ¿qué es cerrar un ciclo? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues hay muchos ciclos, ¿no? Muchos tipos de ciclos, pero en términos generales, desde ese enfoque psicológico y holístico, ¿qué es cerrar un ciclo? Bueno, mira que a mí me encanta observar. Creo que el ser humano, si se dedicara a observar, podríamos tener muchas respuestas ahí. Cerrar ciclos tiene que ver con la vida misma, tiene que ver con el nacer, en desarrollarse, en crecer, pero también en terminar, ¿no? Así que la misma vida nos va mostrando cuáles son los ciclos y las etapas de la vida, cuáles son los ciclos que ya no dejan de ser para convertirse en otra cosa, y creo que uno debe ser no solamente observador, sino ahí mirar cuáles son los pasos de esos cierres de los ciclos, cuando uno dice, esto ya hasta aquí fue. Entonces, digamos que de manera general y mirando el gran universo, las plantas y absolutamente todo, es poder entender que todo tiene su momento, su espacio y su fin. Y que ese fin es simplemente una transformación de esa energía o de esas etapas de vida que nos corresponden. Y obviamente que hay unos pasos también para cerrar esos ciclos, ¿no? No sé si podemos hablar un poco de esos pasos, porque a veces uno dice, ¿yo cómo hago para cerrar un ciclo, no? Esa primera parte de conciencia y de reflexión, donde yo digo, esto ya es imposible. Hay una cantidad de cierres de ciclos y creo que hay unos muy duros, hay unos más suaves, pero es saber yo en conciencia y en reflexión, y para eso tengo que tener silencio, un poco de silencio en mi vida, o una persona muy cercana a mí que sepa escuchar desde la empatía, desde la compasión, desde la conmiseración, desde el amor, que no se canse de escucharnos la misma historia una y 10 veces hasta que nosotros podamos decir, ya, lo tengo, lo reflexioné, está en mi conciencia y lo puedo. Y si no, pues el silencio es una muy buena herramienta para hacerlo. Y lo otro es no permitirnos perdonarnos a nosotros mismos, pero también podernos sentir. Es que el mundo, sabes, un poco cruel, ¿no? Como, ¿por qué tienes que estar triste? ¿Para qué lloras? Eso no vale la pena. Cosas como esas, ¿no? O sea, permitirnos sentir creo que es maravilloso. Poder sentir todas esas emociones, los pensamientos que pasan, las situaciones que vamos pasando día tras día, o sea, ese espacio de perdonarnos y perdonar y de sentir y de llorar desgarradamente si hay que hacerlo, creo que es importante. Y ya después viene la aceptación, la adaptación, el desapego y el tomar acciones. Bueno, son cosas que hay que ir mirando paulatinamente, pero tenerlos una inmensa paciencia para luego poder decir definitivamente estoy cerrando un ciclo. Es un ritual personal que uno debe de hacer. Muchos tenemos rituales que a veces no sabemos que es un ritual, ¿no? Unos se cortan Ujú. el cabello, otros hacen una celebración, otros se van de viaje. Es tan sencillo como conectarnos con nuestro ser.
y saber que estamos que sintiendo y así mismo hacer nuestro ritual de cierre, ¿no? Entonces, bueno, es básicamente eso, tener mucha capacidad de escucha de nuestro propio corazón. Y bueno, y tú nos dices cosas bien importantes ahí cuando nos defines un poco el tema de cerrar ciclos y nos indicas prácticamente que es un proceso de aceptación y como proceso tiene unas etapas. Quizás no es que se dé tampoco de manera tal cual para Lady como se pueda dar para Claudia, como se pueda dar para Darío, pero que al final como en un proceso de elaboración de duelo, tiene un momento en el que debemos aceptar. Prácticamente yo creo que el cerrar un ciclo desde la esfera psicológica es como dejar atrás un poco eso que me cuesta un poco aceptar, ¿no? Para después sí decir, ok, voy a avanzar, pero es como si se dieran unos apegos, unos arraigos allí Que ante duelen. situación X y pues ahora más adelante vemos un poco cuáles son esos ciclos que incluso terminan siendo un poco difíciles para el ser humano el aceptar para poder avanzar. Algunos de ellos nos limitan definitivamente para poder generar otros tipos de experiencias, porque nuestra mente, cuerpo y alma termina estando allí en un estado de tiempo como en el pasado. Sí, hay cosas que incluso no avanzan. Si nos ponemos a observar, han pasado un año, 2 años o cierta cantidad de tiempo y si observas, sigue la misma situación, precisamente por ello, porque ya ni siquiera hace parte del hoy, sino que hace tiempo es parte del ayer, es parte del pasado y no hemos querido aceptar ello, ¿verdad? Bueno, Lo has tenemos dicho muy hermoso, micrófonos Lady. encendidos. No sé si nos pueden colaborar de pronto para prestar un poco de atención en ello. A Germán, bienvenido. Pero sí veo que hay unos micrófonos que en el momento en que estamos hablando un poquito, se nos distorsiona la comunicación. ¿Me decías, Claudia? Sí, lo que estás diciendo es muy importante, saber que esos cierres de ciclo para todas las personas no son lo mismo. Para unas personas es muy fácil saber y entender, bueno, esto ya hay que dejarlo, ¿sí? Entonces, como que la cosa no es tan dura, pero siempre causa un poco de dolor. El tema es no llevar el sufrimiento, ¿sí? El sufrimiento es una pesada carga que empieza a costar y a tomar cuentas en nuestra salud emocional, física, mental. Entonces, creo que es importante esa aceptación que tú estás hablando y saber que definitivamente cuando empieza a haber ese dolor, ¿sí? A no ser que sea un duelo por la pérdida de una persona, entonces a veces siente uno que no hay nada que hacer, está uno como en el hoyo negro, ¿no? Pues, ¿qué hago, no? Siento el dolor y ya no puedo, pero hay que reconocer que ese dolor de dónde viene. Viene tal vez de ese sentimiento de yo, ¿por qué no le dije? ¿Por qué no le dije que lo amaba? ¿Por qué no le dije? ¿Por qué no corregí? Son como más bien culpas. Entonces, es ese tema de perdonarme y también perdonar y saber que esa persona que trasciende y que se va hacia la luz tiene otro tipo de conciencia donde ya no te está culpando. Y cuando yo siento que esa persona ya no me culpa, no me está juzgando, que está supremamente libre, que está llena de luz, que se ha ido en paz, pues yo puedo descansar y decir, él no se llevó mi culpa, ¿sí? Y puedo descansar y no sentirme culpable, que básicamente el dolor que siente una persona cuando alguien muere y yo me quedo es culpa, es remordimiento, ¿no? Entonces hay que identificar eso también. Exacto. Es importante dentro del proceso poder lograr identificar qué es lo que está ocurriendo en mi mente, en mi sentir, para que precisamente ese cierre de ciclo no se haya llevado a cabo como debería haberse quizás llevado a cabo. Y parte de ello Correcto, tiene que ver con lo que tú hablas. Muchas veces va acompañado de muchos sentimientos de culpa y de creer que se dejó de hacer X o Y situación para que eso fluyera, ¿no? Entonces, me faltó hablar con X persona, me faltó compartir esto, me faltó, o sea, como esas carencias que al final pues no se van a dar porque
ya esa persona no está o ya tú no estás en ese empleo, porque no siempre estamos hablando de cierre de ciclos desde la esfera pues personal o de elaboraciones de duelo, sino también desde un cambio de trabajo, un cambio de una relación sentimental, eh, de una relación Nuestras cualquiera, etapas. interpersonal. Ujú. Nuestras propias etapas, porque digamos uno va, a medida que va uno creciendo, así va uno creciendo, uno se va a dar cuenta que hay etapas que uno dice, ya quemé esta etapa, o sea, este espacio de vida ya me corresponde vivir otra cosa, otra situación, ¿no? Entonces, como también saber que mi propio desarrollo me está indicando unos cambios de ciclos. Entonces, atrás quedó la niña, ¿sí? Y que cuando yo recuerdo esa niña herida, yo sé que es la niña del recuerdo, pero no tengo por qué hacer el berrinche porque ya no soy la niña, ¿no? Entonces, es sanar, es liberar, es dejar el dolor, es poderme liberar, pero desde un corazón que siente, un corazón que tiene compasión conmigo misma, ¿no? Entonces es importante como abrazarnos nosotros mismos ante esas situaciones que suceden. Y tú dijiste algo al principio muy importante y es, todos los seres humanos somos diferentes. Lamentablemente nos encasillan a todos en el mismo cuadro y resulta que lo que para ti fue fácil dejar, ¿sí? Para otra persona le cuesta y se necesita empatía. Y la empatía no es yo me pongo tus zapatos, es cómo te sentirías, ¿sí? ¿Cómo actuarías si tuvieras mis zapatos? O sea, yo puedo entender tu actuación porque me pongo en tu ser, ¿sí? Puedo entender cómo actúas, cómo te duele. Yo creo que es maravilloso todo lo que concierne al ser humano, pero poder entender que somos totalmente diferentes y que para unos una situación muy fácil, para otros no lo puede ser tan fácil, ¿no? Entonces siempre estamos muy duros, a veces cuestionando y juzgando como, pero qué bobada, porque eso es una cosa simple, ¿por qué no sales de eso? Pero sí, es eso, ¿no? Podernos ver como humanos, ¿no? Eso es. Ujú. Y bueno, ahora creo que esta apertura nos da también para que porfa nos cuentes un poquito desde tu experiencia y ese contacto que tiene con las personas, qué tipo de ciclos suelen ser como más difíciles para poder cerrar, que las personas te contacten a ti y te digan, oye, Claudia, apóyame, acompáñame en este proceso porque se me dificulta. ¿Y qué tipos de ciclos son los que terminan siendo como más difíciles desde esa experiencia que tienes en cerrar? Bueno, definitivamente el ciclo de la muerte y más cuando no se espera y muchas veces esa muerte de jóvenes o de los niños, ¿no? Para esas madres, para esos padres, y eso que los padres ahorita están ese sagrado masculino está en ese proceso de apertura del corazón, porque antes no era así, se comían todo, ¿sí? Pero nosotras las mujeres, digamos que hemos tenido más ese privilegio de poder expresar nuestros dolores, pero esa es una situación bastante difícil cuando hay una pérdida de un ser querido y este caso, algún hijo que es joven y que uno no dice, no espera una situación de esas. Otra muy difícil que yo le he escuchado mucho a las mamás de pronto es cuando dice, yo tenía mi vida hecha y de un momento a otro mi esposo me dejó, ¿sí? Y no solo me dejó, sino que me dejó en la calle, ¿no? Entonces, para acabar de completar. Sí, Entonces, ha sido muy, muy difícil escuchar a las mujeres, pero es que ese hombre era mío, ¿no? Entonces ahí viene el tema del apego, ¿sí? El tema de la codependencia emocional, como yo sin él no puedo vivir o sin esa persona no puedo vivir. Entonces, siempre llegan esas situaciones así que son bien complicadas porque es como que esa persona no vivía su vida, sino dependía su vida de otra persona. Es como que otro respira por mí. Y eso es difícil de sanarlo porque viene arraigado de unas creencias de niñez, inclusive genéticamente de sus ancestros. Así que esos temas son bien dolorosos de cerrar. sí, definitivamente también me ocurre a mí. Yo creo que uno de los ciclos más difíciles que manifiestan las personas dificultades para hacer esos cierres son esos ciclos emocionales.
los duelos, las pérdidas pues, por esos seres queridos o esas relaciones amorosas, afectivas, como tú decías, que terminan convirtiéndose en unas dependencias afectivas difíciles de aceptar, en que quizás han perdido un poco su foco o esa mirada hacia ellos, hacia ese amor propio y, y su todo, su hoy, su ayer, su mañana termina estando como en torno a otra persona. Y cuando esa persona te manifiesta que ya no desea estar contigo o incluso te das cuenta que de pronto de un tema de infidelidad, bueno, de detalles de ese tipo, es cuando las personas tienden a pedir mucho más como el acompañamiento psicológico o Además, desde... porque está la culpa, ¿no? Como que yo no reconozco o no puedo observar y siempre me estoy culpando además, ¿no? Mm, Entonces, eso causa más, yo, porque yo, ¿qué hice? Debí haber hecho, debí haber pasado esto, aquello, entonces es bien difícil. Pero mira que, Lady, hay un tema que yo estaba viendo sobre las estadísticas de la cantidad de personas que han sufrido temas del corazón, enfermedad, inclusive muerte en las personas que se van a pensionar, ¿sí? Como, wow, no cerré este ciclo, se me vino esta etapa encima y yo estaba feliz en mi trabajo, no, te tienes que pensionar, ¿sí? Entonces te vas de la empresa, te vas de la administración, de la alcaldía, de donde sea, y eso es un tema, creo que inclusive es tratado por los psicólogos, precisamente cuando una profesionales. persona está a punto de pensionarse, como ¿qué va a ser tu vida? ¿Has planeado algo? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál va a ser tu vida? Aquí tenemos un caso muy triste de alguna persona que queríamos mucho aquí en la alcaldía municipal, salió de pensión y al otro día la encontraron muerta, o sea, ¡pa! Su corazón, o sea, pensionada no sé qué hacer, ¿no? ¿Cuántas cosas no pasan, ¿no? Por la cabeza? Sí, y Así mira que que ahora que es eso. hablas de ellos ya desde el ámbito ocupacional, laboral, dentro de las empresas en el área de talento humano y de bienestar al funcionario, de bienestar pues a ese trabajador y deben incluir incluso actividades relacionadas de este tipo, donde la población objeto sean los prepensionados y que se le empiece a dar como importancia acerca de ese direccionamiento que se le puede dar a esa personita. Igual ha entregado muchos años de su vida a la empresa y llega un momento en donde les cuesta cerrar ese ciclo, pensar que va a llegar el momento en que ya no va a volver a ese lugar, ya no va a volver a hacer las acciones que normalmente hacían en ese día a día. Y lo que tú dices, luego se ve reflejado pues en su estado de salud, no solo físico, sino también emocional. Así es, Leti. Entonces, creo que es importante tener también como mucha consideración, ¿no? Cuando una persona está pasando por una etapa así, pero por lo general a veces le hacen bullying la sociedad, ¿no? Como, te dejó la mujer, te dejó esto, y eso causa más dolor, ¿no? La persona está pasando por una situación difícil y a veces nosotros como seres humanos así, también grandes, el bullying es una cosa tremenda, ¿no? Entonces, Darío, tienes la manito levantada. ¿Nos quieres compartir algo? Sí, básicamente los ciclos son connaturales al universo que vivimos. Todo nace, crece, se reproduce y muere. Hoy Bueno, estamos hablando del morir, del saber morir o acabar una relación o aceptar un duelo de alguien que se fue. Esa es la última etapa del proceso. Pero nos olvidamos de que todo nace, se reproduce, crece y muere. De tal forma que si entendemos el ciclo como algo integral, ineludible, inevitable, vamos a empezar a acercarnos con más sabiduría a esos procesos, vamos a resistir menos esas situaciones. Carl Jung, un grandísimo psicólogo, decía, aquello que rechazas te somete, aquello que aceptas te transforma. ¿En qué modo estás? ¿Estás en modo resistencia o en modo aceptación? Y ahí empezamos a entender mucho la manera en que nos tenemos que aproximar a todo esto, porque es maravilloso.
pero a veces es como si fuéramos eternos. No entendemos que las cosas cambian, no entendemos que las relaciones hay que alimentarlas, porque se mueren. Es como la matica que no recibe agua y las relaciones se mueren después de que ha habido muy poca agua durante muchísimo tiempo y se murieron y ya no hay tiempo de llorar, ya no hay tiempo. Por eso la importancia de estar en el aquí y en el ahora y no estar en el si hubiera, no, si hubiera ya se fue. Caso cerrado, caso del pasado. Quería contribuir con esto un poco porque creo que puede ayudar mucho Gracias, a los que hemos muchísimo. estado en las circunstancias de vida, de existir. Tal cual, Sigan. muchísimas gracias por tus aportes también. Importantísimo lo que dices. El resistir causa mucho dolor. Así es. Bueno, mi Claudia, cuéntanos un poquito de pronto de acerca de esas manifestaciones, síntomas, quizás como comportamentales que quizás podamos evidenciar en nosotros para considerar que necesitamos un acompañamiento. Eso que tú dices, oye, si te está pasando esto, es posible que requieras de un apoyo. Bueno, precisamente Darío nombró a Carl Gustav Jung, que a mí también me encanta, y precisamente hablaba de la conciencia también acerca de cuando hay algo que no se llama la conciencia, lo terminamos llamando destino. Y uno escucha mucho esa frase como, eso era el destino, siempre echándole la culpa al destino porque no nos hacemos cargo. Pero para hacernos cargo siempre hay que tener conciencia, ¿no? Hay que tener un espacio de silencio para poder observar la situación. Y hay algunas cosas que es el arraigo, es la negación. Esa negación, uno nota cuando esto es imposible, a mí no me puede estar pasando, pero ni siquiera después de esa negación, porque hay una etapa de negación indiscutiblemente, yo puedo hacer algo, todavía puedo dejar ventanitas abiertas y no hay un cierre de ciclos cuando yo dejo ventanas abiertas, cuando todavía estoy viendo sus redes sociales, cuando todavía estoy revisando a ver si le cayeron goteras en su casa. Sí, no hay cierre de ciclo si me voy de la empresa donde trabajé y sigo haciendo los trabajos para mis compañeros y entonces sigo haciendo ahora ya las cosas gratis, aún con más carga. Cantidad de cosas de excusas que nos vamos alimentando esas excusas y viene la otra parte y es el tiempo o ese espacio de tiempo donde se alarga. Perdí mi aquí y mi ahora, como dices Darío, perdí mi espacio de aquí y ahora y sigo viviendo en el pasado, pero va pasando el tiempo, el tiempo, el tiempo, las cosas, las situaciones y sigo negando. Esto ya es un poco y punto rojo. Hay que Mm, ponerle atención. un No lo estado de estoy alerta. aceptando, no lo estoy asimilando y entonces ahí es cuando viene, si estoy bien, viviendo en el pasado, entonces ahí es donde puede venir ¿qué? La depresión. Puedo tener espacios de tristeza, de llorar y hay que hacerlo, permitirnos sentir. Pero cuando eso se alarga y sigo viviendo en el pasado, la persona que te escucha sigue y ha pasado un año, y ha pasado 2 años y sigues en lo mismo y sigue el mismo lloro, el mismo sentir así de apasionado y yo digo, algo pasa, ¿no? Y físicamente se nota un desgaste también físico, tanto emocional como físico. Mi mente ya no trabaja igual, no estoy con la paz, no estoy con la tranquilidad, estoy siempre armando como la estrategia, cómo hago para encontrármelo por el camino, ¿sí? Entonces, no estoy cerrando los ciclos, estoy negándolo y está pasando mucho tiempo y he tomado eh, medidas, pero en mi contra, ¿sí? Me estoy resistiendo. No, yo quiero continuar. Me Ujú. estoy Sí, ocasionando dolor y de paso puedo llegar a enfermarme a tal punto de caer en estados depresivos. total. Alarma, así hay que buscar ayuda. Como el tiempo es corto en Zoom y Ay, sí, qué ya pesar. nos queda muy poco para finalizar, pero pues llegado el caso que se nos termine pues ese tiempito, aprovechar para decirle a nuestros acompañantes que en el chat dejamos esos links en donde nos pueden ver, donde pueden ver estos videos en diferido. Tenemos nuestra página web, tenemos nuestra página en Facebook, nuestra página en Instagram, que no olviden hecho. Tenemos también dentro de 15 días nuestro espacio de cierre, que quien lo moderará será nuestro coach Darío Garcés. Agradecerte de antemano, Claudia, por tu tiempo.
Nos queda Sí. prácticamente unos 3 minuticos y quisiera, antes de partir, que tú nos contaras un poco acerca de esos rituales o esas acciones, esos comportamientos, eso que podríamos llegar a hacer para cooperar un poco con nosotros mismos para hacer los cierres de ciclos. Yo sé que desde esa parte holística que tú manejas bien bonita, nos puedes aportar. Yo aporto un poco y ejemplo, ahora en época navideña viene lo del tema de encender las velitas, ¿no es cierto? Y yo digo, las uso incluso esto como un tipo de ritual y pedimos algunos deseos, ¿no? Y también agradecemos. Entonces, esta velita es por esta persona, esta velita es por pidiéndole a Dios en medio de mis creencias, por la vida, por abundancia, por prosperidad, por el otro, por que también me favorezca de cierto modo X o Y situación. ¿Qué otro tipo de acciones, tipo ritual, podríamos enseñarles aquí a nuestros acompañantes que favorezcan el tema de cierre de ciclos? Bueno, Lady y Darío, muchas gracias por el espacio. Definitivamente creo que hay algo importante que meternos como en la cabecita y en el corazón, y es que somos evolutivos en todos los sentidos. O sea, cerrar ciclos nos permite encontrar otra luz, nos permite caminar en confianza. O sea, todos los beneficios que uno tiene, porque sabe que uno, cuando pasa ciertas etapas, siempre va a llegar algo mejor. O sea, cuando uno sabe que más adelante hay más luz, está uno creciendo más, pues uno camina con confianza. Entonces, eso hasta que va uno adquiriendo como esa destreza de que todo sea natural. Yo definitivamente eh, quiero hablar de Hoponopono porque es una de las herramientas filosóficas hermosas que nos dejan nuestros ancestros y es que Hoponopono significa enmendar, significa restaurar. Entonces, volver a enmendar y a restaurar nuestra vida porque se romperán muchas veces, pero la vamos a armar, la vamos a llevar hacia otro nivel, que eso es tan bonito, entenderlo así, no que me voy a caer al abismo, sino que voy hacia otro nivel de evolución hermosa de mi vida personal y espiritual. Así que lo siento, perdón, gracias, te amo. Son unas frases llenas de energía, de amor, de sentir, de tocarte el corazón y decir lo siento por todo ese daño de pronto que me hice a mí misma y que le pude haber hecho a otra persona. Pero perdón y me perdono, ¿sí? Y también agradezco, es entrar en la dimensión del agradecimiento y poder no solamente echar la culpa ni a mí, ni al otro, ni a nada, sino agradecer. Creo que esa es una dimensión hermosa donde podemos navegar y donde podemos sanar. Y te amo porque esa es la esencia a donde tenemos que llegar. No buscar el amor, sino convertirnos en el amor. Así que Hoponopono es una herramienta que dejo para esta noche. Hay otra Muy buenísima, bonita. hay otra muy linda, que Cuenta. es dejar ir, soltar. Lo que nos Soltar. duele y nos hace sufrir es tener aferrada la situación. La situación hay que Sí. aprenderla a soltar. Se fue. Y ese es un proceso que uso mucho con consultantes con extraordinarios resultados terapéuticos. También el escribir 10 minutos las cosas que te molestan, por las cuales estás con emoción negativa, con emoción baja, como tristeza, ira, culpa, etcétera, de las que hemos hablado aquí. Entonces, escribir 10 minutos, no más, romper el papel, quemarlo y echarlo por el inodoro para que transmute a través del fuego y el agua. Eso es sanador. Suéltalo, quémalo, que fluya en el universo, pero no te pertenece. Suéltalo, ¿vale? Súper, súper, súper. Bueno, y aprovechamos que hay una buena acogida hoy, el día de hoy, para que también nos escriban en el chat qué hacen normalmente ustedes para ayudarse a cerrar ciclos. Mira que acá hay varias ideas, el tema del escribir, el tema de usar el agua, el fuego, como herramientas canalizadoras también de todas esas energías. ¿Qué otras cosas ustedes hacen normalmente para cerrar ciclos? Ya incluso en un par de minutos se nos cierra este espacio, pero
Cuéntenos un poquito, ¿qué hacen ustedes? Voy a leerlos. Si no desean abrir sus micrófonos, pueden escribirnos un poquito. Buscar ayuda, ¿no? Siempre, siempre no ahogarnos con el dolor, sino que hay que buscar ayuda. Así que siempre existirá un angelito ahí para darnos luz en el camino. Hernando nos dice, la confesión como sacramento también es una acción que puede ayudar muchísimo para el tema de cierre de ciclos. Aceptado, Hablarlo. aceptado. Mm, Muy bien, muchísimas gracias. muy bien, excelente. Bueno, pues ya que hemos terminado pues con nuestro tiempo, de nuevo agradecerte, Claudia, Darío, a todas aquellas personas, recordar que dentro de 15 días tenemos de nuevo nuestro espacio conversacional de cierre Al de abuelito esta fuego. vigencia 2024, todos cordialmente invitados. Bueno, por acá Nidia nos dice, buenas noches, lo que hago es hablar y pensar siempre en positivo, así las circunstancias no sean las mejores, no sean las más buenas. Así es, Nidia, así es, con actitud positiva, con pensamiento positivo.